mente del troll. Déjame tratar de adivinar tu situación. Fuiste a una de las limitadas salas de cine donde Frankenstein estaba en exhibición, o quizá esperaste a que llegara la fecha de estreno en Netflix, viste la nueva película de Guillermo del Toro y ahora tienes dudas, pero también tienes una gran inquietud. Esta inquietud es que quieres sentarte a platicar con un buen amigo sobre tu experiencia de la película. Quieres voltear con alguien y decirle: oye, pero espera un momento. Necesito saber si lo que acabo de ver en pantalla es fiel a lo que hizo Mary Shelley en 1818, diagonal 1831, con su novela original de Frankenstein o el Prometeo moderno. Pero desafortunadamente, cuando te volteas con tu compa que vio contigo la película, él también tiene los ojos en blanco y dice: pues no sé, es Guillermo del Toro. Yo creo que esta adaptación de Frankenstein debe ser increíblemente fiel a la original. Yo estoy aquí el día de hoy para contestar esta pregunta y para charlar a distancia con ustedes sobre esta nueva iteración de uno de los clásicos más grandes, más importantes, más controversiales y más amados de toda la historia de la literatura. El día de hoy vamos a estar platicando un poquito sobre el Frankenstein de Guillermo del Toro, que le costó a Netflix unos $120 millones, hecho por el cual muy probablemente Guillermo se fue directamente con Netflix para hacer esto, porque creo que casi ningún otro sello le hubiera dado este presupuesto para hacer una adaptación de un clásico romántico de época con estrellas, sí, pero también con un cast que es muy sui generis, que escogió muy a su gusto. Por supuesto, tenemos a Oscar Isaac en el rol protagónico de Víctor Frankenstein. Se ha hablado mucho de Guillermo del Toro escogiendo un latino para interpretar este rol increíblemente europeo. Tenemos a Jacob Elordi en el rol de la criatura, que me parece que brilla más que todo el resto del elenco. Tenemos a Mia Goth haciendo una Elizabeth Lavenza pero muy diferente de la que vamos a encontrar en texto. Tenemos a Christopher Waltz en un rol que tengo mucho que decir al respecto y vamos a hablar bastante de este personaje el día de hoy. Y finalmente me gustaría mencionar a Charles Dance, que sale brevemente como el papá de Víctor Frankenstein. Para ustedes es un personaje de Game of Thrones, o la mayoría de ustedes lo ubica de Game of Thrones, también como mal papá malvado de familia malvada. Pero para mí Charles Dance siempre será Clements de Alien 3. Le tengo un cariño peculiar a este rol y siempre lo recuerdo como este hombre más bien vulnerable, metido en una situación incómoda, más que sus otros roles que después lo encasillaron como el papá malvado. Bueno, vamos entonces a platicar un poquito sobre el Frankenstein de Guillermo del Toro, porque hay que decirlo, esta es la respuesta simple a la pregunta compleja. ¿Es esta iteración de Frankenstein fiel a la novela original de Mary Shelley? Y si somos simplistas, la respuesta inmediata es no, definitivamente no. La verdad es que hay una infinidad de cambios, específicamente en la primera mitad de esta obra, que parecen ser libertades personales de Guillermo del Toro. A mi manera de verlo, hay normalmente dos motivos por los cuales un creador que está adaptando una obra la traiciona. Ahora, antes de continuar con estas dos posibilidades, quiero decir algo que me parece muy importante. Traducir es traicionar, adaptar es traicionar dos veces. No podemos adaptar con fidelidad. ¿Por qué?
porque nada se traduce verbatim a otro medio. Pero lo que a mí me sorprende, y es al punto al que quería llegar con estas dos vertientes, es que todo lo que Del Toro cambia en esta adaptación no tiene nada que ver con ninguna de las dos razones por las cuales a menudo un creador cambia una obra durante una adaptación. Ahora sí llegó al punto al que quería llegar. Cuando un creador adapta una obra, normalmente la traiciona por dos motivos. Uno, no comprendió lo que leyó o lo que consumió y lo procesó de una manera distinta, que engendró un resultado diferente. O la otra opción, lo comprende perfectamente, pero entiende que las diferencias entre los medios no permiten la literalidad. O sea, si yo estoy adaptando un cómic que es visual, léxico-pictográfico, pero estático, y lo adapto a cine y añado movimiento, el dinamismo de ese movimiento va a causar traiciones que a lo mejor no estaban en el original. Hay también traiciones de presupuesto. Esto es muy fácil de dibujar en una página de cómic, o esto es muy fácil de escribir en una novela, pero es imposible de filmar, o es muy difícil de filmar, o muy caro de filmar. Estos van a ser casos como las adaptaciones de Peter Jackson del Señor de los Anillos, donde hay elementos que tienen que quedar fuera por tiempo, por presupuesto. Frankenstein es una obra breve. En general, en ediciones en español no rebasa por mucho las 300 páginas, o está por debajo, dependiendo de quién sea el traductor. Y es una obra que tiene muchos momentos que se pueden omitir. De hecho, es el caso del momento más omitido en la historia de las adaptaciones de Frankenstein, que es el juicio de Justine. Hay un personaje que aparece en la novela original, que es Justine, la niñera de la familia Frankenstein. Cuando Víctor regresa de haber creado a la criatura y regresa a su hogar, en la versión original su papá todavía está vivo, y el papá está con William, que es su hermano menor, y William queda a cargo de Justine. Esta va a ser otra diferencia enorme en lo que hace Guillermo del Toro. William, cuando Víctor crea a la criatura y regresa de Ingolstadt a su casa, es todavía un chiquillo de unos 7 u 8 años de edad. En esta versión, muy libremente se tomaron el derecho de extender los tiempos, alargar el proceso de creación y permitir que William creciera. Y voy a tocar mis teorías de por qué esto sucedió. Pero bueno, vamos despacio. A mí me parece que ni Del Toro es una persona que no entienda o no tenga la capacidad de adaptar Frankenstein. Muy por el contrario, me parece que es uno de los seres humanos que mejor y más íntimamente entienden este material fuente. A mí me queda clarísimo que Guillermo del Toro tiene una relación íntima, personal, amorosa y comprensiva con el texto de Mary Shelley. Me parece que comprende su feminidad, me parece que comprende su maternidad, me parece que adapta perfectamente todas estas cualidades emocionales. Así que me queda claro que todas las traiciones o todos los cambios que hubo en su versión de la novela original no son porque él no comprenda el material de origen. Por otro lado, le dieron $120 millones, que me parece un presupuesto bastante decente para lograr la visión que él tenía. Se centró en efectos prácticos, aunque por supuesto que tiene su muy gran parte de efectos computarizados. Guillermo del Toro tenía la visión, tenía el arte, tenía los artistas y tenía los estudios y los medios para adaptar todo lo que hubiera querido. A mí me queda 100% claro que todos los cambios que hizo no son porque le faltara billete o porque le faltara tiempo. Todas son decisiones personales de volver temáticamente más próximo a algo diferente, a una visión distinta, su resultado final, que a una limitante. Entonces, habiendo entendido que ni es omiso con el texto, ni le faltaron los dineros, ni le faltó el tiempo, ni le faltaron los recursos, ¿por qué hay tantos cambios en Frankenstein de Guillermo del Toro? Y yo pienso que la mejor respuesta
que vamos a encontrar es porque cuando uno adapta y comprende tan íntimamente un texto, modificarlo para realzar aquello que uno considera lo más importante de una obra es fundamental. Bueno, hablemos poco a poco de esta historia. Al comienzo del Frankenstein de Del Toro, la criatura que está al norte del puerto de Arcángel, en las estepas heladas del norte del planeta, va y se topa con este barco que está varado, prensado en los hielos, y Víctor está en sus entrañas. Víctor Frankenstein es el padre científico de la criatura y la criatura lo desea para destruirlo. Este es su afán en el comienzo de la obra. Primera diferencia importante o interesante es que me parece, a menos que yo me haya equivocado en mi lectura de la película, Robert Walton jamás se nombra. Robert Walton es el personaje del capitán del barco que está allí varado. Y es un personaje importantísimo en la novela. Consume mucho tiempo del principio y del final de la novela y tiene toda una historia detrás donde él está escribiendo a su hermana, me parece, para decirle: oye, estamos aquí varados, está pasando esto, vimos a un hombre tirado en el hielo y ahora rescatamos a este hombre y este hombre vino a contarme su historia. Y obviamente yo pienso que aquí sí fue una cuestión de decir no lo necesitamos, pero me parece que el hecho de que mantengan anónimo a Robert Walton es un poquito deshumanizante para su personaje. A mí me encanta el personaje porque además en mi lectura de la novela tiene un dejo muy romántico, medio victoriano o muy erótico, de un hombre muy solitario que de repente se topa con otro hombre que lo espeja intelectualmente y se siente amado y querido por Víctor. Y lo llama amigo y lo llama querido y quiere pasar todo su tiempo con él en el camarote mientras están ahí varados. Y toda esta intimidad muy bella que Mary Shelley logra en la novela se pierde por completo cuando despersonalizamos a Walton y lo volvemos este capitán más genérico de barco. Bueno, inmediatamente en la película la criatura ataca a los tripulantes del barco y a mí esta decisión sí me sacó muchísimo de onda. La criatura tiene muy en claro que ha sido monstruosa a estas alturas de la historia, si leemos la novela original, pero solo y exclusivamente con personas que Víctor ama. A mí me parece que esto es genial de parte de Mary Shelley. La criatura sabe ser malvada, sabe ser una serpiente, sabe ser un maestro del mal solo para dañar a Víctor. Entonces, a estas alturas ha matado a sus amigos, ha matado a su familia, pero no ha tocado a una sola persona que no sea un Frankenstein, ora por nombre o por cercanía. Y esto me parece un detalle súper importante en la novela. La criatura está teledirigiendo su mal como un láser hacia una única familia, porque eso lo exime de ser verdaderamente monstruoso. Y el hecho de que acá en la película llegue y mate 6 tripulantes, que me parece que es la cifra que dan, de un barco que no están directamente vinculados a Víctor, extiende su monstruosidad a un nivel que deshumaniza a la criatura. A pesar de que, vamos a ser muy claros aquí, me parece que Del Toro está hiperhumanizando a la criatura, cosa que es fabuloso, es uno de sus más grandes aciertos en esta adaptación. Pero me parece extraño que pierda esta focalización y que mate a los tripulantes de barco. Y creo que entiendo por qué. Entiendo que estás presentando a un personaje que te van a hacer creer que es la oposición directa de la película, que no lo es en esta versión, y que tiene que verse aterrador. Y esta presentación funciona. La criatura mata a 6 güeyes y luego empuja un barco gigantesco y lo mueve y dices: oh, aquí tenemos poder y fuerza ilimitados. Sí, pero a costo de una monstrificación que me parece que la criatura nunca debería tener. Luego tenemos otro cambio importante. Nos presentan a un Víctor Frankenstein que tiene una pierna mecánica, una pierna postiza. Y
Esto obviamente no existe en la novela. En la novela Víctor no pierde ningún miembro, camina normal. Sí está muy jodido cuando llega al norte, pero no le falta un pedazo. De nuevo, aquí también entiendo por qué, pero sepamos que es una gran diferencia con la novela. A mí me parece que Del Toro tiene también esta obsesión por maquinizar protagonistas para deshumanizarlos y mostrar su deshumanización. Desde Jesús Gris en Cronos, donde su vampiro es una máquina de engranes, hasta el personaje de Cronen en Hellboy, cuyo corazón ha sido reemplazado por engranes. Esto es algo súper Del Toro. Del Toro siempre va a meter engranes donde quiere quitar un órgano, donde quiere quitar humanidad. Y esto es él recalcando esa cualidad. Entonces nos está diciendo, Víctor ha llegado al norte deshumanizado. Y la manera en la que yo lo muestro es poniéndole engranes en esta pierna. Él ya no es completamente humano. Órale, va. Salimos de la situación de la historia Marco, vamos como al raconto de toda la película. Hay 2 racontos en esta película, porque Del Toro mismo en su making of dice que él quería hacer él dijo, pero yo dije, y hace precisamente esto. En la novela sí tenemos un relato de la criatura. Hay toda una serie de capítulos que me parece que es poco antes de la mitad de la novela, donde la criatura finalmente recuenta, se topa con Víctor en unas montañas y le recuenta su parte de la historia y le dice, mira, desde que tú me dejaste hasta ahora que regresé, esto es lo que me pasó. Viví en este bosque, hice esto, estuve con esta familia, me pasó esto, me lastimaron de esta manera y aprendí esto de ti a través de poder leer tu diario. Maravilloso. En esta versión cambia otro aspecto súper importante, y es que a la mitad de la película la criatura llega y le cuenta directamente a Walton su versión. Esto no sucede en la novela, pero algo muy similar sí sucede al final de la novela, donde la criatura llega y se centra a hablar con Walton de lo que pasó, pero no le recuenta toda su película. Bueno, empezamos el recuento de Víctor y lo primero que notamos diferente es que su padre está obsesionado en esta versión con que él estudie medicina. En la novela original es Víctor quien genera la obsesión a través de la muerte de su madre. En la novela de Mary Shelley, la madre de Víctor muere de escarlatina, que es una enfermedad que en casos serios genera llagas en la garganta, y estas llagas le llegan a la garganta y su madre se ahoga. No tiene nada que ver con nacimiento y no tiene nada que ver con parto. Entendamos por qué Del Toro hace este cambio. Guillermo del Toro está mezclando la historia de Mary Shelley con Frankenstein. Sabemos que la madre de Mary Shelley sí murió en el parto. Hoy en día se sabe por investigaciones históricas a posterior que la madre de Mary Shelley no murió por culpa de la bebé de su hija, de Mary. Murió por las manos sucias de un médico que le causó una sepsis horrible, que básicamente le metió la mano cochina en el útero y le sacó la placenta y le causó una infección horrible. Esa es la razón por la cual la madre de Mary Shelley muere en vida real, Mary Wollstonecraft. Pero Guillermo del Toro está mezclando este hecho con la muerte de la madre de Víctor. Y entonces, en vez de morir de escarlatina, muere pariendo a William, que es su hermano menor. En la novela, Víctor tiene más de un hermano, me parece que son 2 hermanos menores, pero el otro hermano queda totalmente eliminado. Y este es uno de los cambios constantes que siempre quedan eliminados en Frankenstein. No conozco, creo que ninguna adaptación que yo recuerde en este momento que considere al otro hermano de Víctor, porque honestamente es un personaje que vale 3 kilos de queso cheddar. No lo necesitamos, es totalmente accesorio, no juega un gran rol en la novela y puede ser completamente eliminado. William, por su parte, sí es muy importante, pero no de la forma en la que Del Toro lo vuelve importante en su versión. Entonces, la madre de Víctor muere de una forma totalmente distinta. Su madre muere porque está cuidando a Elizabeth. El personaje de Elizabeth Lavenza es el
más radicalmente diferente de toda esta adaptación. Es en la versión de 1818 de Mary Shelley. Recordemos que Shelley escribe múltiples versiones a lo largo de más de una década de esta novela. El Frankenstein original, que se conoce hoy en día como el Frankenstein de 1818, es una publicación muy limitada, 500 ejemplares, que en aquel entonces marido de Mary, Percy Shelley, le ayuda a sacar por medio de mentiras y engaños con el editor para ver si la novela va a pegar, va a ser popular, y en su primera iteración no lo es mucho. Aparece esta versión en bruto de la novela, y en esta versión original, Mary establece que Elizabeth y Víctor son primos directos de sangre, son primos hermanos de sangre, y que igual se van a casar y van a tener una relación incestuosa. Y esta es una parte monstruosa de Víctor que a mí me encanta y que se me hace muy extraño que Del Toro haya querido eliminar. Pero entiendo de nuevo por qué vienen estos cambios. Al mezclar la historia de la madre de Víctor con la madre de Mary, tiene que cambiar este rumbo. Y al hacer que muera en el parto de William, entonces ya no puede morir cuidando a Elizabeth, que es como muere en la novela. En la novela, la madre de Víctor no puede tener hijos. Esto es súper importante. No puede parir, no puede embarazarse, se frustra y le pide a Alphonse, a su padre, le dice, ¿sabes qué? Adoptemos una niña. Alphonse tiene un gran amigo que básicamente lo apunta en la dirección de Elizabeth Lavenza y le dice, oye, está esta señora que son primos tuyos, o sobrina tuya, esta chiquilla, pero se están muriendo de hambre, tírale un paro. Entonces Alphonse va y ve toda esta situación y le dice a su esposa, oye, ¿quieres que adoptemos a esta niña? Y él le dice, pues, ¿sabes qué? Sí, quiero que la adoptemos, quiero darle una gran vida. Y es loquísimo cómo se la presenta a Víctor en la novela. Se la presenta como si fuera un regalo para él. Como, mira, te compré un perrito. Es muy similar la sensación de cómo le presentan a Elizabeth a Víctor en la novela. Y es como, mira, mijo, te compré este cachorrito para que lo cuides. Y se la dan a la niña con un moño y se la dan como presentada, como si fuera algo propio, algo suyo, una posesión, un juguete. Es muy extraño, pero me parece que todo esto abona de una forma interesantísima a la idea errada que tiene Víctor de que él posee, de que él está a cargo del bienestar de Elizabeth. Elizabeth se enferma de escarlatina cuando ella tiene unos 14, 15 años de edad, y la madre de Víctor, por cuidarla, a esta niña, se enferma ella, y como un adulto no vacunado que se enferma de una enfermedad seria, ella resiente más esta enfermedad. El padre de Víctor, que sí es médico en la novela, no puede salvarla y ella muere. Importantísimo saber que el padre de Víctor sobrevive a Víctor en la novela. Este es un cambio súper radical que hace Del Toro en la novela, por lo menos hasta casi el final de la historia, cuando Víctor queda libre de prisión, toda su familia está muerta y él se lanza al norte a cazar a la criatura. El papá de Víctor, Alphonse Frankenstein, sigue vivo. Acá en esta versión Guillermo del Toro me lo despachó como sándwich adentro del jamón, sale y se lo comen en 15 minutos de película y Charles Dance se queda sin trabajo. Rapidísimo. Diferencias entonces aquí importantes. 1. La madre de Víctor no muere pariendo a William. 2. William es un niño. 3. Su papá está vivo por gran parte de la historia. 4. Elizabeth es su prima de sangre y es un regalo extraño para Víctor, aunque es su madre quien busca adoptarla porque ella no puede tener hijos. Y 5. Es escarlatina, adquirida por medio de cuidar a Elizabeth, lo que mata a su mamá. Guillermo del Toro también sitúa toda la obra en un tiempo distinto. Frankenstein no nos da una línea del tiempo exacta, nos da fechas aproximadas. Pero si ustedes se meten a 50 sitios distintos en línea, pueden ver que hay muchos historiadores que básicamente se pusieron a correlacionar hechos de la novela y encontraron fechas. Yo he usado estas mismas fechas, que son fechas supuestas, como hechos, porque son fechas que son bastante precisables. Y la novela está situada en
finales de los 1700. Si somos completamente justos, la novela sucede en los últimos años, en la última década de los 1700. No es el caso de la versión de Del Toro, que nos da una fecha exacta en algún punto y nos muestra en pantalla 1855. Esto es unos 50, 60 años más tarde de la época en la que debería estar situada la novela. Mi teoría de por qué Del Toro está haciendo esto más siglo XIX que siglo XVIII es por la estética. Esa es mi teoría. De nuevo, aquí no me citen, tengo dudas más que afirmaciones, pero a mí me parece que la estética de mediados de los 1800, que es mucho más cool, mucho más steampunk, mucho más... porque él habla en su making of de querer un Víctor Frankenstein que fuera el Mick Jagger de su época, que fuera un rockstar decadente de su momento. Y entonces a mí me parece que la estética, los sombreros, el tipo de abrigos, los botones, los contrastes de los 1800 le funcionaron muchísimo mejor que las levitas y los cornos y los zapatos y las hebillas de los 1700. Pero sepamos que esta es una anacronía grande también en esta adaptación. Nuevamente tenemos una adaptación galvanista de Frankenstein, sí pero no, pero sí. Esta parte me gusta mucho de esta adaptación. Hay todo un debate, que saben que yo tengo mi lado y yo soy partidario de ciertas cosas aquí, pero hay todo un debate entre si Mary Shelley tenía una visión humanista o galvanista de la medicina de su tiempo en su momento. Y yo estoy totalmente convencido, por lo que yo personalmente he estudiado de Mary, de Frankenstein, de su vida, de su obra, que Mary era humanista. Mary era una persona que creía que la vida no estaba acumulada en un alma, sino en la suma de los procesos funcionales y los tejidos del cuerpo. El padre de Mary era un científico, su marido era amigo de muchos científicos muy importantes de su comunidad y de su tiempo. Ella se codeaba desde muy chica con figuras que deben haberle formado una visión muy médica, muy evolucionada de lo que era la vida. Y entonces a mí me queda muy claro que Mary no era galvanista. Ahora, nada más para salir aquí de cualquier confusión, expliquemos este término. El galvanismo es una teoría propuesta por Luigi Galvani que estipulaba que, como el sistema nervioso funcionaba con impulsos eléctricos, toda la vida debía ser eléctrica. Y entonces Luigi Galvani y sus compitas eran personas que iban por la vida electrocutando perros, ranas y otros animales en exhibiciones para demostrar que si electrocutabas un perro y lo matabas, las patas del perro después de electrocutarlo se seguían moviendo, y él afirmaba una presunta reanimación por medio de electricidad. Mary plantea este punto en la novela con una escena que no entiendo por qué elimina Del Toro, porque él es muy fan de esta escena, que es la famosa escena del árbol en llamas. Hay un árbol muy grande afuera de la casa Frankenstein, muere la madre de Víctor y después de que muere cae un rayo en este árbol y le prende fuego al tronco, lo destroza, lo mata. El árbol queda de pie, porque es un árbol, pero está muerto. Sin embargo, Víctor se plantea por primera vez la posibilidad de decir, ¿qué tal si el rayo no es que haya matado a este árbol, sino que lo reanimó, lo mató y lo revivió? Y viene un discurso semi-galvanista en la novela que después no queda reforzado. Quiero hacer énfasis en este no queda reforzado cuando Víctor hace a la criatura, porque no queda descrito el proceso o la maquinaria como si fuera eléctrica. Esto es bien importante que lo entendamos. En la novela de Shelley, en ningún momento se utiliza la palabra electricidad o rayo para describir la creación de la criatura. Todo este discurso queda contenido en el momento donde cae el rayo en el árbol y se vuelve una metáfora de la muerte de Caroline Beaufort. Por cierto, este es el nombre de la madre de Víctor, que no se menciona, me parece, en toda la película, o
o si sí, no me percaté, pero creo que es importante decirlo porque nos hemos estado refiriendo a ella como su madre, pero es Caroline Beaufort. La película de Guillermo del Toro entonces tiene muy buen bling, muy bello diseño de vestuario, precisamente creo yo porque decide moverla a 1855 en vez de dejarla situada a finales de los 1700, donde tendríamos una moda muy distinta, lo que no significa que pues obviamente gran parte de su moda sea una inversión de su vestuarista, porque obviamente no vamos a encontrar un calce absoluto de la moda de los 1800 con lo que plantean en esta obra. Hay metáforas muy bonitas en el vestuario de Frankenstein. Por ejemplo, el hecho de que todos los vestuarios de Elizabeth están diseñados para parecer patrones de escarabajos o de mariposas, y toda su obsesión con los bichos que la vuelve un perfecto candidato para ser una monster. Iba a usar otra palabra, pero voy a usar la palabra lover para fines prácticos de la grabación de este episodio. Elizabeth en esta versión es una monster lover. Obviamente no es la prima de Víctor, y de nuevo tenemos que establecer que tiene una dinámica completamente distinta con William, porque William es un personaje totalmente distinto en esta versión. Hay que aclararlo. En el Frankenstein original, Elizabeth es de la edad de Víctor. Víctor y Elizabeth son unos 10, 12 años mayores que William, y Elizabeth jamás es la prometida de William. William es un chiquillo de 7 años de edad cuando Elizabeth y Víctor ya están queriendo gustarse y casarse, y en ningún momento de la novela se hace hincapié a que ella vaya a casarse con el hermano menor de Víctor, o lo ame o lo quiera. Toda esta onda del triángulo, cuadrángulo amoroso que se da con Elizabeth, los Frankenstein y la criatura no existe en lo absoluto en la original. William es un chiquillo, Víctor y Elizabeth sí se aman y sí se adoran. De hecho, ella lo ama y lo adora perdidamente, mientras él está obsesionado con revivir a Caroline, porque bueno, entendamos que en la novela su obsesión, acá te lo ponen como que mi padre dejó morir a mi madre y yo lo sé, y entonces yo tengo que vencer a la muerte. Sí, eso es el discurso pues de la novela original, pero en Frankenstein, en la primera mitad de la novela, hay una obsesión directa donde el plan de Víctor es desenterrar a su madre y revivirla. Y eventualmente él se da cuenta que aunque pueda eliminar la muerte como un factor, como un elemento, el cadáver de Caroline ya está tan putrefacto, tan consumido, tan vuelto un esqueleto en la tierra, que no hay manera en el que él pueda salvarla a ella. Entonces él cambia su obsesión de voy a revivir a mi madre muerta a voy a evitar que la muerte nos consuma a todos. Víctor está hiper obsesionado con esto cuando Elizabeth ya está súper enculada de él. Entonces en la novela es ella quien lo ama, ella quien lo busca, ella quien lo desea. Y si ustedes están tomando de nuevo literal el carácter de Víctor en la película del Toro, no lo hagan, porque ese no es el Víctor real. Bajo el puente del troll. Quiero centrarme en este momento en hablar de Víctor y del personaje de Harlander en la versión de Guillermo del Toro. Estos dos cambios son interesantes, los entiendo, pero no los justifico ni los aprecio. ¿A qué me refiero? Bueno, Víctor en la novela de Mary es gris. Es muy claro que es una mala persona, pero en ningún momento se esfuerza por serlo. En ningún momento es increíblemente tendencioso. En ningún momento es odiable fuera de una duda razonable. ¿A qué me refiero con esto? Quiero ser muy claro. Víctor es una mala persona en la novela, sí, pero es una mala persona por su humanidad y su estupidez. Es alguien que comete errores queriendo hacer las cosas bien. No es alguien
que tendenciosamente hace todo mal. El Víctor de Guillermo del Toro es enormemente plano. Y este es mi más grande lamento con esta nueva adaptación. Esta es la cosa que honestamente menos disfruté yo de esta iteración. No queda un gramo de duda en la versión de Guillermo del Toro que Víctor es malvado, tendencioso, culero y no vale la pena. De que se está victimizando en cada minuto de su vida. Pero el Víctor de Mary Shelley es matizado. Cuando es joven es verdaderamente noble, es un buen chico, él verdaderamente quiere cuidar a Elizabeth, él verdaderamente quiere cuidar a su hermanito. Su papá no lo está obligando a ser médico en la novela, él quiere ser médico porque dice, mi madre murió y yo quiero evitar que la madre de alguien más muera, y me parece súper noble y súper bonito. Él cuida de una manera muy linda a Elizabeth en la novela, hasta cierto punto, cuando sus obsesiones lo destruyen. Y tenemos un personaje, por eso quiero hablar de Harlander al mismo tiempo, que es Henry Clerval. Henry Clerval es un personaje totalmente ausente de la versión de Del Toro, es el mejor amigo de la infancia de Víctor y es un personaje que todo el tiempo nos está recordando que Víctor tiene un ancla humana y bondadosa. Clerval es la parte más humana de Víctor, es alguien que lo conoce desde niño y que le dice, Víctor, yo te he visto hacer cosas verdaderamente buenas y verdaderamente humanas y se las estoy recordando a nuestro lector. Juegan juntos, ponen obras de teatro juntos, aman a Elizabeth juntos, Clerval desde una forma muy platónica. Y la ausencia de Clerval en la versión de Del Toro tiene una razón y una función. Aquí sí me parece de brevedad, porque la película ya en sí dura 2 horas y media. Y pudo haber durado 3, pero no hubiera sido mejor por ello. Y lo que pasa en la versión de Guillermo del Toro es que el personaje de Henry Clerval se mezcla, se amalgama con otro que es Waldman. Waldman es el maestro de universidad de Víctor que lo convence de que sus experimentos sí tienen fundamento y de que sí pueden rendir fruto. Víctor tiene 2 maestros, a ver si no estoy cagando aquí los nombres, pero me parece que uno es Krempe y el otro es Waldman, y son como... Hay una película de un niño, no me acuerdo del nombre, pero hay una película de un niño que juega ajedrez y que hay un maestro como blanco, viejito, conservador que le está enseñando a jugar ajedrez, y luego el morrito conoce a otro maestro que es un vato así como negro del Bronx que le enseña a jugar acá como más rudo y más chido, y él aprende de los 2 maestros y se vuelve un jugador más completo. No me acuerdo el nombre de esta película, pero bueno, el punto es que a Víctor le pasa algo muy parecido. Tiene estos 2 maestros y uno básicamente es el maestro conservador, rígido, que le dice, brother, tú no puedes romper las reglas del juego. Y Waldman es el otro vato que le dice, ¿sabes qué? No puedes romperlas, pero sí puedes torcerlas y a lo mejor puedes crear una variante nueva de lo que llamamos vida. Y entonces tenemos estos 2 personajes súper importantes que son la parte increíblemente humana infantil de la vida de Víctor, que es Clerval, y el sueño académico libre, que es Waldman. Estos 2 personajes, Guillermo del Toro los hace rollito y se los inserta, porque aquí sí, creo yo, por tiempo. Yo pienso que aquí sí fue una cuestión de ya tenemos mucho que hacer, ya tenemos mucho que desarrollar. Aquí ya hemos ocupado todas las bases en este partido de béisbol y ahorita lo que necesitamos es un nuevo personaje que englobe a todos estos otros. Y ese personaje, me parece, es Harlander. Harlander es el personaje que encarna Christoph Waltz, este actor que todo el mundo conoce de su rol en Bastardos sin Gloria y que no existe en la novela. Y a mí me parece que es uno de los desaciertos más grandes de esta nueva iteración. Harlander engloba una pequeña parte de Clerval, pero no lo suficiente como para devolvernos los matices interesantes de Víctor. De nuevo, mi más grande lamento, mi más grande dolor al ver esta nueva adaptación de Frankenstein es que cuando yo termino la novela de Mary Shelley, me queda muy claro que Víctor es una mala persona, pero en ningún momento durante toda la lectura es villánico y caricaturesco. En ningún momento.
lo es el personaje. En la versión de Del Toro me parece que sí lo es. Me parece que lo es cuando miente y dice, no, es que él mató a Harlander. Y luego inmediatamente, no, es que él mató a Elizabeth. A todo mundo le miente, a todo mundo quiere manipular, a todo mundo quiere chingar. Víctor es increíblemente tendencioso, es una fuerza pura de maldad en la versión de Del Toro. Y esto lo vuelve mucho menos interesante para mí, porque no tengo anclas. A mí me fascina cuando un monstruo, porque el verdadero monstruo de Frankenstein es Víctor, pero a mí me fascina cuando un monstruo es lo suficientemente gris como para yo como audiencia temer por un momento, tener miedito de parecerme en algo. De decir, híjole, este monstruo que está siendo retratado como algo monstruoso tiene una cualidad que me espeja y eso me parece terrible y aterrador. Pero el Víctor de Del Toro es una caricatura de la maldad, es egoísta, es horrible, es mal padre, es abusivo, es esclavista, no tiene una sola cualidad redimible, no tiene una. Y entiendo perfectamente por qué su Elizabeth lo manda a freír espárragos desde muy temprano y se vuelve una monster lover. El Víctor de la novela es amable en el sentido más literal y etimológico de la palabra, es decir, es alguien digno de amor hasta muy buena parte de la novela cuando ya queda completamente consumido. Pero es un ser humano que todavía quieres salvar y redimir, que dices, ¿sabes qué? Te estás alejando, me estás soltando la mano, pero todavía siento que tiene salvación. El Víctor de la película es inirredimible. No hay nada que gustar de él, no hay nada que salvarle. Es un cerdo manipulador, machista, esclavista, culero, abusivo. Y esta pérdida de sus matices me parece uno de los más grandes desaciertos. Y de nuevo, el otro gran desacierto de esta cinta es que como estamos amalgamando a el facilitador de la ciencia de Víctor y al amigo con el que Víctor charla durante el proceso de creación de la criatura en un mismo personaje, le estamos restando su cualidad entrañable a lo que pudo haber sido el personaje de Henry Clerval y le estamos dotando una cualidad nuevamente más oscura, más villánica. Del Toro llama villano a Harlander en el making of, en el pequeño making of que agregaron en Netflix. Dice, Harlander es el villano de esta versión. Y me parece que no necesitamos una figura villánica cuando los roles de Víctor y la criatura van a invertirse de una forma tan orgánica en una obra tan bien pensada. En algún momento nos empezamos a cuestionar si no es al revés, si cuando cambiamos la focalización la criatura no debería ser nuestro foco protagónico y Víctor no debería ser el aspecto villánico. Y eso me parece genial y brillante de Mari, ¿no? Y acá Del Toro pues trata de mantener esto con las dos versiones de la historia, pero en ningún momento Víctor es redimible, ni siquiera en su mismo relato, cuando él está contando su propia vida y él se muestra a sí mismo como es o como él se ve a sí mismo, ni siquiera en esa versión es redimible. A mí me parece que no debieron haber amalgamado estos dos personajes, que Clerval es un ancla súper importante para entender la humanidad restante de Víctor, y cuando Clerval muere en la novela, lo hace porque Víctor lo permite, no porque lo fomenta, pero es porque ha maltratado tanto a su criatura y ha sido tan mal padre que cuando Clerval muere y lo acusan a él de su muerte, Víctor reconoce esto y lo acepta. Esto es un momento que no vamos a ver obviamente en la película, pero Víctor se va a las Islas Orcadas a crear a la novia, a la criatura femenina, y se arrepiente, la mata justo cuando cobra vida y le miente a Clerval y le dice, no, es que yo tenía que venir acá a terminar unas chambas, pero ya estoy, vámonos de regreso, me voy a casar con Elizabeth, vamos a ser felices. Y en el viaje de regreso, la criatura que vio cómo Víctor mató a su novia, mata a Clerval, lo ahorca, me parece, le destroza el cuello, pero deja su cadáver de manera que acusen a Víctor de su muerte. Esta no es la primera vez que la criatura hace estas cosas monstruosas, y este es otro punto que quiero tocar a continuación. La criatura de Mary Shelley hace cosas verdaderamente monstruosas, pero la prosa de Mary Shelley es tan brillante
que incluso después de que ves que la criatura mata a William, acusa a Justine, la niñera, la ahorcan y después mata al mejor amigo buena onda de Víctor y acusa a Víctor del asesinato y lo meten a prisión, después de todas estas cosas horribles que acabo de escribir, que Del Toro no mete en la película, aún así su criatura es tan humana, tan matizada, que cuando llegas al final de la obra dices, brother, te entiendo, no te justifico, pero lo que hiciste es culpa de lo que te hicieron. Y el hecho de que Mary logre que nos sintamos así, a pesar de ver los horrores irredimibles que ya causó la criatura y que aún así queramos redimirla, me parece brillante. ¿Y qué hizo Del Toro? Eliminar estos factores para que no juzgáramos duramente a la criatura y quisiéramos ser monster lovers también nosotros. El relato de la criatura y toda su estancia en el bosque y toda su estancia con la familia en el granero es muy similar a la novela. Del Toro me parece que toma el camino fácil y dice, no, si la criatura en cámara mata a un niño, no lo vamos a poder redimir, entonces vamos a quitarle todo este aspecto gris y verdaderamente monstruoso. La criatura es muy clara en la novela. Cuando hace todo esto, se lo explica a Víctor y le dice, yo honestamente no quería convertirme en un asesino, pero lastimar a los que amas es para mí la única manera de pagarte con la misma moneda todo lo que tú me hiciste sufrir. Y yo no quiero asesinar niños, y yo no quiero asesinar niñeras ni mejores amigos, pero sí quiero hacerte sufrir. Y si yo te mato a ti, tú no vas a sufrir. Te voy a redimir, te voy a eximir del sufrimiento humano. Así que lo único que puedo provocarte es que veas morir a otros. Y por eso yo me voy a monstrificar. Sí, soy un monstruo, pero necesito que entiendas que yo soy un monstruo porque te lo mereces, ¿no? Y este discurso es fascinante en la novela. El Víctor Mick Jagger de Del Toro le pone aguacate a todo su experimento y esto es muy estéticamente placentero en la película. Esto sí hay que salvarlo y decirlo. Las obsesiones mecánicas, estéticas, de paletas de color de Del Toro vuelven una vez más cuando Víctor realiza su experimento. Todo este choro de la torre alta, los pararrayos de plata, todo este choro que mete Del Toro no existe, obviamente, en la novela. Del Toro tiene una obsesión con el rollo de la plata. Y es una obsesión tan fuerte y él es tan convincente con su propio gusto que a mí me llegó a convencer en otro tiempo de que esas obsesiones tenían una especie de justificación histórica o mítica que no existe, ¿eh? ¿A qué me refiero? En Blade 2, que dirige Guillermo del Toro, y en su serie de novelas de The Strain, que son Oscura, Nocturna y Eterna, Del Toro mete plata en mitologías y lo puedes ver hablando en entrevistas y todo, y el vato te está diciendo así, sin pelos en la lengua, así de, es que yo he investigado y yo he checado y la plata está íntimamente vinculada al mito de los vampiros, no al mito del hombre lobo, y la plata es un metal puro y los espejos de plata y todo este rollo y bla bla bla. Con buena confianza, y si han formado parte de Bajo el Puente del Troll, pueden ir en este momento y escuchar 14 horas de investigación que hice sobre vampiros, que vienen de muchísimas más horas de obsesión mía a lo largo de los años, de mito y de folclore y de historia de estas criaturas. Y pueden ir a revisar a Calmet, pueden ir a revisar a Perkowski. La plata nunca está relacionada con los jodidos vampiros. Es el hierro. El hierro sí, las palas de hierro, eslavas, eran muy comunes. Clavos de hierro, sí, el hierro. Y el rollo de los vampiros que no se reflejan es muchísimo posterior y solo está vinculado en parte con la plata por el hecho de que los espejos de la época en la que el vampiro a lo mejor no se reflejaba eran espejos de plata, pero en ningún momento se usó plata para hacer espadas, para hacer palas, para hacer clavos que mataran a los vampiros. No obstante, Del Toro está tan obsesionado con este rollo que lo mete en su serie de Blade, lo mete en su serie de Strain. Y le creemos, ¿no? Y decimos, no mames, es que esto debe ser verdad porque lo dice Guillermo del Toro. Y esta obsesión de la plata vuelve una vez más en Frankenstein con el rollo de los pararrayos de plata, que no, es que deben de ser de plata pura, que por cierto la plata pura, purísima, es horriblemente suave y un muy mal material para hacer objetos grandes y duros o largos porque se dobla. Pero
Y obviamente estamos hablando de una fantasía personal, ¿no? Donde es como, pues sí, pero a mí me mama el rollo de la plata y me mama cómo se ve en pantalla y punto, ¿no? Y creo que es suficiente razón como para justificar que Del Toro quiera meter objetos de plata en todo. Y sí se ve muy cool, las estacas de plata de Blade 2 y la espada de plata de Cetrakian en The Strain y todo eso, pues estéticamente está súper hard. Pero es una obsesión muy personal y sepamos que ni en los vampiros directamente, ni en el rollo de Frankenstein, este rollo de la plata y de los pararrayos y todo el aguacate y la estética de la Gran Torre, todo esto también es parte de su gusto por la versión del 31, de 1931, de Frankenstein, que es la versión televisiva con la que él creció y que él amó, pero bueno, la religión también es un elemento mucho más metido en la versión de Del Toro que en la novela. La novela es bastante laica, me atrevo a decir, excepto en ciertos momentos. Víctor obviamente sí tiene una crisis divina. Víctor tiene una obsesión con lo divino porque él ve a Dios como el enemigo que mata. Él ve a Dios como, pues tú das vida y tú das muerte. Si tú das muerte y yo voy a eliminar la muerte, tú eres mi enemigo. Y hasta ahí llega el verdadero conflicto religioso de la novela, a lo mejor con un par de detallitos más. Pero sus personajes no son católicos, obviamente. Y nuevamente tenemos esto, es una marca personal de Del Toro. El catolicismo muy latino, obviamente, en sus personajes. Si los personajes de Guillermo del Toro no rezan el ángel de la guarda, Guillermo del Toro explota. Y incluso se lo pone a Víctor de chiquito, ¿no? En esta versión. Entonces tenemos no existe esta palabra, pero tenemos una catolización de personajes que no serían históricamente católicos en esta versión de Del Toro, que bueno, sepamos nada más que es una onda personal. Ya para irle dando cierre a mis ideas, que entiendo el día de hoy que son un poquito caóticas, pero estoy haciendo un fluir de conciencia, lo siento mucho, a diferencia de otros episodios que normalmente saco y que son más meditados, un poco más leídos, aunque trato de no hacer episodios completamente leídos. Este episodio más bien para mí fue como un hey, quiero comentar una obra, quiero comentarla con ustedes, quiero leer también sus comentarios y por eso a lo mejor estoy siendo un poco más desorganizado. Pero para irle dando forma y cierre a este comentario, quiero hablar un poquito del personaje de Elizabeth Lavenza. Elizabeth Lavenza, de nuevo en la novela, hija de una familia italiana, primos, hermanos, tíos ahí rarones del Víctor, que es una familia pobre. Se da toda esta adopción y esta onda del regalo a Víctor. Bueno, quiero hablar de Elizabeth porque Elizabeth es radicalmente diferente, pero a mí me parece que de todos los cambios dramáticos que hace Del Toro en su adaptación, es el mejor. La Elizabeth de Mary Shelley sí es un poquito aniñada y accesoria. Hace lo que los otros personajes quieren de ella. Cuando la adoptan, acepta. Se muere la mamá, el papá le dice, ay mija, bueno, ahora tú vas a hacer esto, y lo hace. Y luego llega Víctor y le dice, oye, dice mi papá que quiere que nos casemos. Yo sé que son primos, a la prima yo quiero que te le arrimes y yo quiero que se casen. Y entonces Elizabeth dice, pues sí. Y luego Víctor y Elizabeth sí están bien enamorados. Ella le dice, oye, ¿qué onda? ¿Nos casamos? Y él le dice, no, me voy a ir 3 pinches años a estudiar medicina y vales culo. Y la abandona y ella dice, pues bueno. Y luego regresa Víctor años después y le dice, oye, te dejé en segundo plano durante casi 11 años, pero no hay bronca. ¿Sí te quieres casar conmigo? Y la morra dice, pues sí. Elizabeth en la novela es muy accesoria, muy simple. Y el nivel de complejidad que le da Del Toro a su Elizabeth en su película me parece súper interesante. No es fiel, pero sí es fascinante. Esta Elizabeth fílmica es brillante. Nos es un poquito difícil entender por qué escogió a William. Porque tiene toda esta escena, ¿no? Donde le dice, no, es que no porque tú lo creas, es verdad. Yo tomé mi decisión y yo escogí casarme con William. Y yo, si hubiera sido Víctor, le hubiera dicho, O sea, ¿por qué lo escogiste? Eres una mujer que tiene un montón de agencia. Eres una mujer que tiene su independencia. Y escogiste a un pelele, a lo mejor por eso, ¿eh? A lo mejor porque era un pelele con dinero. Y ella lo estaba utilizando. En la película, obviamente, nos dan a entender que fue el tío, ¿no? Que fue este personaje inventado de Harlander que le dice, no, es que tú te vas a casar con William, pero en realidad entendemos, eventualmente, que ella lo está haciendo porque el tío lo quiere, y el tío lo quiere porque quiere acercarla a Víctor. Chido.
Pero esto para mí le quita un poquito de esa agencia padrísima que le metió Del Toro, ¿no? Si ella es un accesorio de Harlander y ella se dejó manipular por Harlander, como no se deja manipular por Victor, por William, por nadie en toda esta versión, me parece un poquito extraño, me parece un poquito contradictorio. Aún así, Elizabeth la Monster Lover está bien chida en esta versión. Mia Goth siempre es fascinante. Digo, ahí está X y Pearl, donde ella siempre tiene un impacto muy fuerte en lo que está haciendo. Pero en esta versión me parece que al reinventarla de una forma totalmente original, también hay una enorme contradicción en ella. Algo que sí es muy claro en ella es que ella en realidad no quiere estar con William porque es una imposición de su tío. Cree un ratito que quiere estar con Victor, lo encuentra interesante, pero eventualmente se da cuenta de que es el más horrible puercazo. Y cuando lo manda al Chile, automáticamente nos empiezan a hacer hincapié en que por su forma de ser, ella tiene los patrones del escarabajo, tiene los patrones de la mariposa, encierra a esta mariposa, que esto también me parece una gran contradicción. Cuando Víctor le da a escoger si encierran o dejan libre a la mariposa, si yo hubiera escrito ese personaje, yo hubiera decidido que ella quisiera dejar libre a la mariposa y él la encerrara para ella en una jaula y se la diera y ella la liberara. Me parece que esto es mucho más adecuado a un personaje que es la mariposa en sí, porque ella querría mantener a la mariposa prisionera. Y Víctor, entonces, automáticamente se muestra horrible y ella le dice, ¿sabes qué? Ya no quiero nada con William, ya no quiero nada contigo, ya no quiero nada con los hombres. Ya ahorita solo me interesan los monstruos. Y como toda mujer en una película de Guillermo del Toro, pues está enamorada del monstruo. Sabemos que Memo está igual y que ama a sus monstruos, y lo entiendo perfectamente porque en Frankenstein, si entiendes Frankenstein, entiendes que la criatura de todos los hombres, de todos los seres de esta obra, a lo mejor es el que más genera empatía. Pero acá Elizabeth se me hace súper chistoso que le toma como 4 segundos, ¿no? O sea, ve a la criatura, ve que Víctor es un esclavista de mierda y dice, oh, odio a Víctor, pero te amo a ti y automáticamente quiero todo lo que tú tengas que ofrecerme. Todo, sin importar. Bellísima la escena donde le enseña a pronunciar, donde le enseña como fonología más bien a la criatura, ¿no? Porque aplica el Helen Keller, ¿no? Y le pone como la mano en el cuello y le muestra la vibración de los fonemas de su propio nombre. Esa escena es bellísima. A mí me parece que muchos momentos que suceden con Elizabeth lo son. Pero sí hay una contradicción chistosa ahí en que se doblegue a Harlander y luego se doblegue a William y luego medio quiera con Víctor, pero luego se da cuenta que no. Y obviamente con Víctor nunca se doblega, cosa que me parece muy interesante. Pero cómo se enamora de la criatura, así como porque eres una víctima y estás lleno de cicatrices y estás jodido, inmediatamente te amo. Leía por ahí un discurso en Twitter de alguien que decía, ¿por qué los personajes femeninos de Guillermo del Toro nunca pueden tener una relación con alguien que no haya sido abusado horriblemente? Y me pareció fascinante encontrar este discurso en un par de conversaciones que tuve sobre la película, vinculado con lo que ustedes quieran, vinculado con La Bella y la Bestia, vinculado con todo tipo de obras donde la criatura abusada siempre se gana el cariño inmediato de los seres humanos que consideramos que todo el abuso debe ser pagado inmediatamente con comprensión y con amor, ¿no? Entonces, obviamente siempre vas a tener este asunto de la humanización, la hiperhumanización de los monstruos en Guillermo del Toro, pero algo que sí me cansa, y esto es la parte negativa de estas cosas positivas que estoy diciendo, es que yo sí estoy muy cansado de que de unos años para acá Del Toro acabe todas sus películas igual. Eso sí me cansa muchísimo. Si vamos a la filmografía más vieja del Toro, vamos a encontrar las mismas recurrencias, pero un poquito distintas. Si vamos a Cronos, su ópera prima, el monstruo que muere en brazos de la mujer que lo ama, Jesús Gris, ¿no? Pues ahí está. Y está chido. Y eso está bien chido porque dices, órale, es una resignificación de la figura del vampiro. Va. Y luego vamos a Blade 2 y encontramos lo mismo al revés. Y decimos, órale, hubo una variante, ¿no? Porque en Blade ella es el monstruo, ¿no? La princesa vampiro.
Blade se va enamorando inevitablemente de ella y al final ella muere en sus brazos. Y dices, órale, bueno, hay una resignificación, ¿no? En Cronos, el monstruo muere en brazos de su esposa. Y en Blade 2, la monstruo muere en brazos de su novio. Y luego vienen un par de películas que sí varían la fórmula. Tenemos Mimic, tenemos El Espinazo del Diablo. Pero luego regresamos a la figura femenina muere en brazos del monstruo, pero que cree que está siendo salvada. Y esto lo vamos a encontrar en El Laberinto del Fauno. Y esto lo vamos a encontrar en La Forma del Agua. Y esto lo vamos a encontrar en Frankenstein. Y esto lo vamos a encontrar. Y de repente siento que agarro un carrilito donde ahora todas mis películas van a acabar así. Sea Hellboy 2, o sea La Forma del Agua, o sea El Laberinto del Fauno. Pero de repente como que cae en esta recurrencia de voy a agarrar a un personaje femenino, le van a disparar, la van a apuñalar, le van a hacer algo horrible, ¿no? Creo que en Hellboy 2 apuñalan a la princesa Elfo, en El Laberinto del Fauno le disparan a la morrita, en La Forma del Agua le disparan a la señora, en su Frankenstein le disparan a la morra, y de repente todas sus películas tienen que acabar exactamente con la misma escena. Ya ni siquiera tenemos una variante, ya ni siquiera tenemos un cambio de género, no hay una subversión. Y yo personalmente, yo sé que todo el mundo ama a Guillermo del Toro en México y necesitamos ponerle un altar y todo el mundo quiere que sea el siguiente presidente. Esperemos, mira, lo prefiero 800 veces por encima de un Salinas Pliego, obviamente, pero no estoy diciendo que la película tenga mal ritmo, no estoy diciendo que la película sea un cliché, pero ya quisiera ver una película de Del Toro que no acabara con una figura femenina muriendo en brazos de un monstruo. Digo, y entiendo que sí lo hay entre medio de su filmografía. Ahí está Pacific Rim, bueno, y ahí está El Callejón de las Almas Perdidas, que pues es una adaptación de un remake. Entonces, ok, si no acaba igual es porque él no la escribió, ¿eh? Pero cuando él reescribe cosas, cuando él hace cosas, cuando él escoge cosas, yo sí estoy un poquito cansado de este tropo. Habiendo hecho eso, de nuevo, salvo a Elizabeth Lavenza y sus cambios drásticos en esta versión como lo mejor de la adaptación. Y lo otro que quiero salvar, que es súper importante, es Jacob Elordi como la criatura. ¡Wow! Gran humanidad, gran corporalidad de él. Digo, es un tipo gigantesco, es 98% más cuerpo que el resto de los seres humanos y obviamente su corporalidad se traduce en ese gigantismo, pero hay cosas muy padres de la criatura. A mí me parece que la criatura, todo el momento del relato de la criatura, cuando la criatura está en el bosque, aprende sobre la muerte, el fuego, que ahí es donde debería aprender sobre el lenguaje y palabras, todo, y si lo dan a entender acá. El viejo ciego en la cabaña, que acá alargan mucho más ese periodo. En la novela nada más, la criatura nada más entra una vez a ver al viejito y lo caga monumentalmente, es su primera interacción humana. Acá le dan meses de redención, cosa que encuentro hermoso y falso, ¿no? Porque uno de los mensajes más importantes de la novela es que no importa cuánto se humanice la criatura, la gente siempre lo va a juzgar por quién es, por su estética. Cosa que me parece fuertísimo. Pero acá en la película Del Toro le da meses, le da una temporada, le da 4 meses de invierno donde la familia se va y el viejo queda solo con él y le dan muchísimo tiempo para humanizarse y sentirse amado y sentir que tuvo un padre que Víctor nunca fue, cosa que Mari no le otorga en la novela. Entonces, bueno, Jacob Elordi, fabuloso, junto con Mia Goth, me parece que son las dos mejores y más grandes sorpresas actorales, que de nuevo, no estoy sorprendido, ¿no? Jacob Elordi lo podemos juzgar por los roles que ha tomado, porque pues estuvo en Kissing Booth y Elvis, que bueno, no Elvis, Priscilla, que digo, no es una mala película para nada, pero donde su rol de tipo abusivo plano no fue como muy aclamado, precisamente porque estaba interpretando todas estas cosas negativas. Pero a mí me parece que es un muy buen actor. En Euphoria, bueno, también hace lo suyo, pero muy buena criatura. Mia Goth, de nuevo, excelente, excelentísima, como en muchos otros de sus papeles. Me estoy tratando de acordar de cómo se llama esta película que hace con el Pattinson, con Robert Pattinson, que es una película de ciencia ficción, es Life algo.
donde van en una nave y ella es como una madre paridora, ciencia ficción obligatoria, que es una ex convicto. Hace un rol fascinante en esa película Mia Goth, nomás no me estoy acordando ahorita del título. Y finalmente quiero cerrar diciendo dos cositas más. Una, que hablando de Jacob Elordi, me recuerda muchísimo su criatura a Nomak de Blade 2. Yo sé que Blade 2 es, para la gran mayoría de la gente que ama a Guillermo del Toro, no es la película favorita. A mí es una de las que más me gustan que él ha hecho. Y me gustan las películas que no le gustan a mucha gente de Guillermo del Toro. Amo Cronos, amo Mimic, me encanta Blade 2 y me gustan mucho cosas donde él todavía no agarraba como la fórmula y hacía cosas muy arriesgadas y muy raras. Y el personaje de Nomak de Blade 2 siempre me ha parecido fascinante, porque siempre me ha parecido que es una gran adaptación moderna de la criatura de Frankenstein. Es esta cosa pálida que no tiene, que es una amalgama entre lo humano y lo vampírico, pero no es ninguna de las dos cosas, no pertenece a ninguno de los dos mundos. Y la fisionomía del actor que hace a Nomak, que es el mismo que hace al príncipe Nuada en Hellboy 2, es muy parecida a la fisionomía que le dieron a la criatura en el rostro en esta versión, y me recuerda muchísimo. Y lo último que quiero decir ya para cerrar el día de hoy es que no me encanta el cierre absoluto de esta versión. A mí me parece súper importante que al final de la novela de Frankenstein la criatura vaya a tener como su funeral y después simplemente se pierda en la posibilidad de morirse. Y algo que no me encantó de la adaptación del Toro y que no sé si necesitábamos es que fuera la criatura quien liberara el barco. Yo sé que esto a lo mejor les va a parecer irrelevante. Yo siento que lo hizo como un heroísmo sencillo. O sea, yo siento que Del Toro necesitaba de alguna forma justificar que, como él mismo le cambió, que la criatura mata a 6-7 fulanos al principio de la película, tenía que redimirse con los marinos de alguna forma, pero pudo no haber puesto que matara a los 7 fulanos, no era necesario. Yo sé que lo hizo por impacto, pero no era necesario. Y al final, haberse ido sin este elemento heroico y haber dejado que las cosas fluyeran, porque en la novela es la primavera, o sea, es la llegada del sol, es la llegada del calor, es la llegada del fin de la obsesión de Víctor y de la criatura, lo que hace que se deshielen las aguas y el barco pueda liberarse, y es la historia de la criatura y es la humanidad de la criatura lo que hace que Robert Walton diga: no voy a seguir mi obsesión de cruzar el Polo Norte para llegar a las Indias, no me acuerdo a dónde quería llegar esta cosa, pues, de la exploración de los 1700. Pero tenemos que recordar que Frankenstein es una historia de 3 hombres obsesionados. Un hombre obsesionado con la muerte de su madre, una criatura obsesionada con la mala paternidad de su creador, un ser creado que odia a su dios, ¿sí? Y un marino obsesionado que aprende de los primeros dos, escarmienta en carne ajena y deja de perpetuar el ciclo de obsesión. Esto es Frankenstein. Y me parece que el personaje de Walton pierde fuerza en esta versión y que la criatura se heroiza de una forma innecesaria y facilota al final de esta versión, liberando el barco, cosa que no lo exime de haber matado a 10 bats a vergazos al inicio de la película en esta iteración. Y me parece que es barato, ¿no? Y sí, y luego tiene otra vez un momento muy bello donde va y camina hacia el sol de la primavera, que eso sí está muy bonito, pero todo lo demás me distrae lo de la dinamita. Este rollo, ¿quieres matarme con dinamita? Voy a dejarme volar con dinamita. ¿Ves? No me puedo morir porque en esta versión me regenero, soy Wolverine. Me distrae, todo eso me distrae del mensaje importante que era: un hijo quemado por su padre va y lo perdona antes de su muerte, y en su lecho decide inmolarse, incluso en la versión original. Hay mucha duda en la novela de si la criatura es verdaderamente inmortal, de si lo que ya murió no puede volver a morir, cosa que, digo, sabemos que es totalmente falso en la biología, ¿no? Si a ti te da un infarto y estás 4 minutos muertos, pues luego te puedes volver a morir, no te vuelves inmortal, ¿no? Pero en la novela sí es muy importante temáticamente
que no sabemos si la criatura es inmortal. Y el hecho de que la hagan regenerarse con un pinche trozo de medio kilo de dinamita, nos elimina completamente esa duda. Ya no hay una inmolación con el cuerpo de su padre. Lo deja ahí en el barco, o sea, lo perdona, pero lo deja ahí como si no fuera importante enterrarlo, llevárselo. Y luego va y todavía empuja el barquito. No sé, hay varias decisiones a mí al final de Frankenstein que me dicen, ok, pero ¿por? Y a lo mejor solo soy yo. Y estos son mis comentarios. Dejo este episodio para que quien quiera lo escuche en mi Patreon. Repártanlo, compártanlo, llévenlo a lugares insospechados de la internet. Este episodio queda completamente gratuito para que todos se vuelvan parte de la discusión. Y con gusto los leo abajo en los comentarios para que me digan qué de lo que les dije aquí el día de hoy no les gustó escuchar, que sí, que reflexionaron, han leído la obra original, la aman, la odian y qué pensaron de esta nueva adaptación de Frankenstein de Guillermo del Toro. Soy Sergio Vicencio y les dejo este shot de coffee, este pequeño extra de mi podcast para que se entretengan a medias de la semana. Nos escuchamos en una futura emisión de Bajo el Puente del Troll. Piezas de este programa pertenecen a la librería gratuita de Pixabay. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. Ahora comisionar cápsulas, episodios y temporadas de Bajo el Puente del Troll es más fácil desde la tienda de Patreon. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y dime qué hacer. También puedes contactarme directamente por redes sociales o correo electrónico. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el Puente del Troll.